Continuar. Para cualquier tipo de ejercicio que sea de composición de funciones, lo único que tienen que hacer es utilizar la definición, ¿no ve? La fórmula, para cualquiera. Entonces, la fórmula que nos dice que G compuesta de F, ¿no ve? ¿Qué es esto? Es igual a F, abrimos el paréntesis y esto va a ser G, sí, ¿no ve? Ya, esta es la fórmula. Como decíamos hace rato, F va a estar en función de un corazón, ¿no ve? Para que se entienda tal vez un poco. ¿Ya? Y esto va a ser corazón más 1, ¿no ve? Por un lado. Por otro lado, hemos dicho de que G va a estar en función de una flecha, ¿no ve? Y esto era igual a una flecha, ¿no ve? Entonces, si aplicamos esta fórmula que está aquí arriba, ¿cómo sería? Lo que tenemos que hacer es F, G compuesta de F, ¿no ve? Y esto va a ser igual a ¿qué? F, ya, F. Y dentro del F está G de X. O sea, está esto, G de X. ¿No ve? G de X. O sea, dentro de F está G de X. Está esto. ¿No ve? Entonces, ¿qué vamos a colocar? En rojito. En vez de esto, vamos a colocarlo, abrimos el paréntesis y le vamos a poner una flecha. ¿No ve? Porque esto vale esto. Y continuamos. Continuamos. G compuesta de F, de X, digamos. Ahora, F está en función de la flecha. ¿No ve? Está en función de la flecha. Entonces, en vez del corazón, ¿qué lo coloco? Compañeros. En vez de corazón, ¿qué lo pongo? Porque aquí fíjense, F está en función del corazón, ¿no ve? Y esto es igual a corazón más 1, ¿no ve? Pero ahora la F está en función de la flecha. Entonces, ¿qué coloco? En vez de este corazón, lo voy a colocar la flecha. ¿Lo ve o no? Y más 1. Esa ya es la respuesta. Ahora sí, tal vez, creo que ya se entiende un poco, ¿no? Ya, avanzaremos. A ver, aquí tenemos, a ver, no sé si pueden darse cuenta. Aquí el A y el B. Fíjense, el inciso A y el B. El inciso A, haciendo la aplicación de la fórmula, nos da 3 al cuadrado más 1, 10, ¿no ve? Nos da 10, ¿ya? Y si lo invertimos, fíjense, F compuesta de G, el mismo valor de 9, pero aquí nos da 82, ¿no ve? Ahora, la pregunta, ¿serán conmutativas? Lo que se pregunta es lo siguiente. A ver, aquí tenemos G compuesta de F, X, ¿no ve? Por un lado. Y por otro lado, tenemos
al revés. F compuesta de G. ¿No ve? En este caso, este X se ha reemplazado por 9. En ambos casos. Aquí 9, aquí 9. ¿No ve? Debería dar el mismo resultado, ¿no ves? ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí, al reemplazar el 9 a esta composición nos da 10, en este caso. ¿No ve? G compuesta de F. Pero en el segundo caso, cuando se da la vuelta, F compuesta de G nos da raíz de 82. Entonces, quiere decir que cuando reemplazamos el mismo número o le evaluamos al mismo número, estas composiciones no son iguales. Entonces, quiere decir que no tiene la propiedad conmutativa. ¿Ya? O sea, no son iguales. No. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no ve? G compuesta de F cuando se evalúa en 9 es diferente de F compuesta con G cuando se evalúa en 9. ¿Ya? O sea, no hay una propiedad conmutativa en composición de funciones. Eso me está diciendo. El resultado anterior nos indica que la composición de funciones no es conmutativa, ¿no ve? Lo que estamos explicando. Ya, no hay conmutatividad. Ya, no hay conmutatividad. G compuesta de F es diferente a F compuesta de G, donde se cumple con los dominios establecidos en la definición. ¿Ya? Y aquí está, ¿no? El inciso C que estábamos resolviendo, que, bueno, nos ha dado el resultado 5, ¿no ve? Como está explicado aquí. ¿Ya? Y bueno, tal vez un ejercicio más, compañeros, o ya se ha quedado claro. Con sinceridad. Uno más sí, Ya. A ver, ¿cuál número? ¿Cuál inciso? A ver, vamos a subir arriba. ¿Cuál? Díganme. ¿El F? ¿El E? ¿El D? el F. Ya, dice en el F, ¿no ven? Pero es lo mismo. Lo haremos el E, ¿les parece? Sí, mejor ingeniero. El E, Sí, ya, porque sí. es lo mismo, ¿no ven? El E lo haremos. Es bien sencillito esto, tiene que jugarse, compañeros. Ya, el E, ¿qué dice? ¿Qué vamos a poner? El E, ¿no ve? El E dice, F está compuesta con G, ¿no ve? X. Entonces, la fórmula, ¿cómo va a ser? Primero notamos G y dentro del G está la función de X, ¿no ve? ¿Sí o no? Y cesamos. ¿Se entiende, no sé, compañeros, esto? A ver, aquí vamos a hacer un ejemplito. Digamos que nos pide la composición, a ver, M, N. N está compuesta de M, ¿no ve? Cesamos el paréntesis. X. ¿Cómo sería la fórmula para esto? Si primero anotamos M y dentro del M está, ¿quién? N y en función de X, ¿no ve? Así sería la fórmula, ¿sí o no? ¿Qué tal fuera de la siguiente manera? Porque puede haber ejercicios, en algún lugar van a verlo. Así. ¿Cuántos hay? En este caso, estos son, no son O's, ya son composiciones.
Q está compuesta dentro del R y R está compuesta dentro del N y N está compuesta dentro del M. ¿Cómo sería la fórmula aquí, compañeros, si fuera así? ¿Mm? Primero anotaríamos M, ¿no ve? Y dentro del M, ¿quién está? No sé, vamos a hacer una llave. Dentro del M, ¿quién está? Está N, N, claro. Y dentro del N, ¿quién está? R, R, ¿No ve? Y dentro del R, ¿quién está? Q, Y ahí muere, ¿no ve? ¿O hay más? Entonces sería de esa manera. Cerramos el corchete y listo. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera tienen que manejar la fórmula. ¿Me entienden, no ve? Ahora sí yo creo que ya pueden hacer los ejercicios, ¿no ve? Ya interpretando la fórmula. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Volviendo al ejercicio. Y es más fácil de entender, yo creo ahora, ¿no? F está compuesta de G. Por tanto, primero anotamos G y dentro del G está f de x. Listo. Una vez teniendo esto, anotamos la composición F compuesta de G. Ahora sí. Primero que hacemos aquí, aquí lo anotaremos. A ver, primer paso pondremos. El primer paso. ¿Qué es el primer paso? El primer paso, ¿qué es? El primer paso es anotar este G como está. G, ¿no ve? Luego, dentro del G está función de X. Ahora, ¿dónde está mi función de X? Ahí está aquí. Lo voy a pintar con rosadito. Está. F de X vale esto. ¿No ve? En vez de f de x, ¿qué voy a colocar, compañeros? X X al cuadrado más cuadrado 1. más 1. ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Alguien se ha perdido ahí? Nadie creo, ¿o sí? Luego bajamos abajo. Ahora, fíjense, g de x, aquí está, por si acaso, esto creo que vean. G de x, g está en función de x, ¿no ve? G está en función de x. Y esto es igual a raíz de x, ¿no ve? Pero en este caso ya no está en función de x. ¿Cómo ya está aquí? G, ¿está anotando? En vez de este x, ¿qué voy a colocar, compañeros? ¿Qué voy a colocar? Raíz X al cuadrado más 1, ¿no ve? ¿Sí o no? Igual la raíz. Aquí estaba la g en función de x. Ahora la g en función de qué está. ¿Mm? Ahí sería, ¿no ve o no? Aquí tienen dudas, creo, a lo que me estoy dando cuenta. Aquí en el original, g está en función de x, y esto es igual a la raíz de x, ¿ya? Pero aquí, al hacer el ejercicio, g ya está en función de x al cuadrado más 1. Es igual, anotas la raíz, y en vez de x, aquí le hemos puesto x, ¿no ven? Ahora aquí, en vez de x, lo colocamos x al cuadrado más 1. Sigue hay dudas. A ver, un ejemplito más.
G está, digamos, me estoy imaginando. Está en función, no sé, a ver, de un cuadradito. ¿Ya? Verde. ¿No ve? Verde. Aquí, ¿qué lo voy a anotar? Raíz, ¿no ve? En vez de X, ¿qué lo voy a colocar, compañeros? ¿Qué coloco? En vez de X. ¿Se entiende? Sigue habiendo dudas. A ver, para esto estamos hablando. G, digamos que está en función de qué? De un arbolito. No, no, es en el revés. G, digamos que está en función de un arbolito. ¿Lo ve? Tenemos el arbolito. Ahí está su tallo. Igual. Igual raíz, dice, ¿no ve? En vez de este X, ¿qué voy a colocar aquí, compañeros? El arbolito. El arbolito, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Así sería, ¿no ve? Es lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿cómo va a ser? G en función de X al cuadrado. Aquí está nuestra G. ¿Qué voy a hacer aquí? Primero es la raíz. ¿No ve? ¿Sí o no? Y en vez de X, lo voy a colocar todo este que está desglosado. O sea, X al cuadrado más 1. Listo. Ya está resuelto el ejercicio. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Sí. Ya. Estoy grabando el video por si acaso. Lo van a ver en su casa. ¿No ve? Lo borramos. A ver, este está un poco más complejo. A ver, dice, haya dos funciones f y g, tal que h es igual g compuesta de f. ¿No ve? Donde nos da h está en función de x y eso es igual a x a la quinta más 3, todo esto elevado al cuadrado. Caso A. Caso B, h de x es igual al valor absoluto de x menos 3 elevado al cubo. Y dentro todo esto, dentro del valor. Lo que tenemos que hallar aquí es las funciones f y g, ¿ya? A partir de h. O sea, tenemos que hacerlo al revés. Pero siempre partiendo de la fórmula, ¿no ve? ¿Qué dice nuestra formulita? Nuestra formulita dice de esta manera, ¿no ve? ¿Sí o no? Esto es la regla, ¿no ve? Entonces, aquí está g de x, ¿no? Esta es la formulita. ¿Ya? Ahora, nos da h de x, que es igual a x al cubo más 3 elevado al cuadrado. ¿Quién está dentro? ¿Dentro de quién? ¿Quién está dentro de la f? Compañeros. Está g de x, ¿no ve? ¿Cómo sería esto? ¿Mm?
Dentro del f, ¿quién está? Está x al cubo más 3. Y eso es mi g de x. ¿Y el f igual a qué es? ¿Mm? El f va a estar igual a x al cubo más 3. Todo esto elevado al cuadrado. Por tanto, f de x es igual ¿a qué? A x al cuadrado. Y g de x igual a ¿cuánto será? X a la quinta más 3. Si hemos hallado f de x y g de x. Algo complejo, ¿no? Pero ya. Es la forma de hallar a partir de h. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto evidentemente es esto? ¿Cómo podemos comprobar que evidentemente es igual a esto? Todo esto. ¿Cómo comprobamos, compañeros? De la siguiente manera. Aquí vamos a hacer la pizarra y vamos a resolver aquí. Primero nos da el h de x, que es igual, según los datos que tengo, x a la quinta más 3, todo esto elevado al cuadrado. Y nosotros hemos hallado de que el f de x es igual a ¿qué? Es igual a x al cuadrado, ¿lo ve? Y el g de x hemos dicho de que es igual a x a la quinta más 3. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde hemos hallado esos valores? Simplemente de la fórmula, ¿no ve? La fórmula es esta. Esta es la fórmula. Esto es igual. La F. Esta es la formulita, ¿no ve? Que conocemos. La formulita. Ahora, fíjense aquí. ¿Quién está dentro de esto? G de X, ¿no ve? ¿Sí o no? Si esto más o menos llegaría a ser como estuviera escrito de la siguiente manera. G de X, que está dentro. Está dentro, fíjense. Entonces va a ser x al cubo, x a la quinta, perdón, más 3. ¿No ve? X a la quinta, la 3. Ahora, al último dice que todo esto, ¿no ve? Tiene que estar elevado a ¿qué? X más x a la quinta, esto tiene que estar elevado a ¿qué? Al cuadrado. ¿No ve? Es lo que está aquí viendo, se está viendo, ¿no ve? Entonces, de ahí nosotros determinamos de qué. Primero, determinamos de que el g de x está dentro. O sea, g de x en este caso es x al cubo más 3. Aquí está. ¿No ve? Pero esta expresión está elevado al cuadrado. Ah, entonces decimos de que x está elevado al cuadrado. Ahora tenemos que demostrar ya estos valores, evidentemente corresponde o no corresponden. Entonces, demostramos. Demostramos. ¿Cómo sería? Para demostrar simplemente lo que hacemos es aplicar la fórmula. Tenemos g compuesta de f, ¿no ve? Y esto es igual a f g de x, ¿no ve? Listo. Y reemplazamos. F.
En vez de g de x, ¿qué coloco, compañeros? ¿Qué voy a poner? Este es mi g de x, ¿no ve? Entonces, en vez de eso lo voy a colocar x, rojo estoy poniendo, x al cubo más 3, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Ahora viene la otra parte. F está en función de x. Entonces, en este caso, ¿qué coloco? X a la quinta. Lo copio como está. ¿Lo ve? X a la quinta lo copio como está. Pero todo esto está elevado a ¿qué? Fíjense. X está elevado al cuadrado. ¿Lo ve? Entonces decimos que la composición compuesta de G con F es igual a este valor. ¿Y esto es igual a qué? A la función h de x. ¿Sí o no? Esta h de x es este mismo valor. Por tanto, decimos que la función de x es x al cuadrado y el g de x es x a la quinta más 3. ¿Ya? Entonces es la forma de demostrar. Ya. Y aquí lo propio. Aquí, ¿cómo sería el ejercicio? En esta parte, en el inciso D. Ya. Simple lógica. Al cálculo. Mi f de x, ¿cómo sería? ¿Cuánto vale mi f de x? A simple vista. Y mi g de x, ¿cuánto sería? En este ejercicio. ¿Qué me dice? Por 5 puntos. Menos x al cubo. ¿Perdón? X menos x al cubo. ¿Eso cuál es? El de la G. Ya. Esto sería x menos x al cubo, ¿no ves? ¿Sí o no? Porque está dentro, ¿no ves? ¿Sí o no? Y afuera, X a la quinta. ¿cuál sería afuera? Aquí. Valor absoluto de x. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sería el valor absoluto de x, ¿no ves? ¿O no? Esto está bien. G de x es x menos x al cubo. Pero esto está dentro del x, ¿no ves? ¿Sí o no? Aquí. Me dejo entender, ¿no? A ver. Si hacemos el uso de la fórmula, sería de la siguiente manera. Sería f así, ¿no ve? Ya, anotamos f, en vez de g de x, ¿qué colocamos? Vamos a colocar x menos x al cubo, ¿no ve? ¿Sí o no? En vez de esto. Pero f, a la deducción que hemos llegado es valor absoluto de ¿quién? Abro las bases, ¿no ve? Se lo voy a abrir, las dos bases. En vez de este x, lo voy a colocar todo esto. X menos x al cubo. Ah, ya, entonces esto quiere decir que es igual a ¿qué? A h de x, ¿no ves? ¿Sí o no? Porque h de x es esto, fíjense. ¿No ve? Entonces, ya hemos hallado las funciones, ¿no ve? ¿Sí o no? Ya. Vamos avanzando. Nos hacemos tranca fatal. Ahora nos vamos a ir al dominio de una composición de funciones. ¿Ya? La notación dice, el dominio de la composición compuesta de G, compuesta de F, que está, y al revés, ¿no? El dominio de la función F compuesta de G.
¿Ya? El dominio de, dice, G compuesta de F está compuesto por todos los valores de X en el dominio de G, tal que G de X está en el dominio de F. Otra forma de explicar el dominio de G compuesta de F es diciendo que son todos los valores de X en el dominio de G, para los cuales G compuesta de F está definida. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los ejercicios. Aquí tenemos el ejercicio número 1. Dice, función de x que nos da x al cuadrado más 1 y g de x es igual a la raíz de x. Hallar, dice, inciso A, el dominio de f, hallar el dominio de g compuesta de f. Inciso B, el dominio de f compuesta de g. Inciso A, hallar el dominio de g. Esto es hallar el dominio de la primera función que se aplica en la composición que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hallar primero g de x. El dominio de la función g de x es igual a la raíz de x. Ahora, como verán aquí, compañeros, esto está dentro de una raíz, ¿no ve? ¿Es par o impar la raíz? Par. Par, ¿no ve? Aquí hay un índice par, ¿no ve? Y si es par, ¿qué se hace? Hay una restricción, ¿no ve? Este valor de x es mayor o igual a 0. Lo igualamos a 0, ¿no ve? ¿Sí o no? Una vez hallado esto, ¿qué vamos a hacer? Esto hemos hecho ya en los ejercicios anteriores, ¿no ve? Desde inecuaciones viene esto. Primero hallamos nuestro 0, el origen. Aquí están los más positivos. Aquí están los menos infinitos, perdón. Dice que x tiene que ser mayor o igual a 0. Ah, ya, entonces quiere decir que x va a ser mayor o igual. ¿Cómo es mayor o igual? Entonces quiere decir que esto es cerrado, ¿no ve? Entonces x va a tomar todos los valores, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan eso, no ve? Hemos hecho. Si quieren lo van a pintar esto, ¿no ve? ¿Sí o no? Ya bueno, no me ha salido bien, digamos, ¿ya? Entonces, x va a tomar todos estos valores, del 0 hasta el infinito. Por tanto, el dominio, ¿cómo sería aquí? El dominio, ¿no ve? El dominio de G. El dominio de G va a ser igual a, o si no es x, pertenece, ¿desde dónde pertenece? Pertenece desde cerrado, 0 hasta más infinito abierto, ¿no ve? Es lo que me está diciendo aquí. El dominio de la G es igual a 0, infinito abierto, ¿no ve? ¿Sí o no? Es el dominio de la G. Ahora, el paso 2 aquí es hallar la composición compuesta de G con F. Entonces, haciendo la operación, sale que la composición G con F es igual a X más 1. ¿Ya? Eso lo pueden encontrar, ¿no ve, compañeros, aquí? La composición. ¿Cómo vamos a hallar la composición de esto? A ver, ¿de dónde viene esto? Si titularemos el ejercicio. Para recordar. Hallar G compuesta de F. ¿Qué vamos a hacer el primer paso? Vamos a hallar, lo que necesitamos primero es la formulita, ¿no ve? La formulita. Es la formulita, ¿no ve? Copiamos la primera parte del primer miembro. Copiamos la F como está. Y aquí, en vez de G de X, ¿qué coloco? Aquí está G de X. Raíz de x. Entonces aquí lo voy a colocar, abro mi paréntesis y le coloco raíz de X, ¿no ve? Listo. Después, bajo más abajo. En vez de F. F está en función de raíz de X. Entonces, aquí tenemos, lo voy a colocar en verde, ¿ya? F de X es igual a X al cuadrado más 1, ¿no ve? ¿Sí o no? Pero antes, esta raíz de X lo voy a copiar como está en rojito. Raíz de X, ahí está, ¿no ve?
¿Sí o no? Ahora, aquí fíjense, f está en función de x, ¿no ve? Y es igual a x al cuadrado. En este caso, la f está en función de raíz de x, ¿no ve? Entonces, ¿cómo sería? Esto lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no ve? Más 1, ¿no ve? ¿Sí o no? Está x, que sería todo esto mi x, elevado al cuadrado más 1, ¿no ve? Y esto va a ser igual a qué? Esta raíz con esta se va a ir y nos va a quedar x al cuadrado, no, perdón, x nomás, se va a quedar solamente x, ¿no ve? Porque se ha ido al otro. X más X 1, más 1. ¿no ve? Eso nos queda. ¿No ve? Eso sería, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que aquí se está mostrando. ¿Ya? Por ahí dice, ¿de dónde salió eso? De ahí viene. ¿Ya, compañeros? Y paso 3 dice, ahora determinar si G compuesta de F está definida en el dominio de G. Observamos que sí lo está. En este ejemplo dice, dominio de G compuesta de F es igual al dominio de la G. ¿Ya? A ver, esta expresión, nos enfocaremos solamente en esta parte, antes que nos pise el tiempo. A esta expresión. Fíjense, G compuesta de F de X es igual a X más 1. ¿Lo ve? X más 1 para ustedes es el dominio, ¿qué sería para ustedes? X más 1. Aquí lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan esto? Cuando hemos hecho dominio de funciones, f de x es igual a x al cuadrado más 1. Cuando encontramos este tipo de funciones, el dominio, ¿cómo era en este tipo de casos? X pertenece para todos los reales, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo no son todos los reales, compañeros? ¿Se acuerdan? 1 dividido sobre x más 1. ¿Hay restricción o no? Sí. Hay restricción en la parte de abajo, x más 1, y eso vamos a desigualar a diferente de 0, ¿no ves? ¿Sí o no? Eso hemos hecho, ¿no ves? O, digamos, había otra restricción, ¿cuándo era? Cuando tenemos una raíz, ¿no ves? ¿Se acuerdan? ¿No ves? Entonces, en este caso la restricción era x mayor o igual a 0, ¿no ves? ¿Sí o no? O a veces puede haber un logaritmo, ¿no hemos dicho eso? Logaritmo de x, digamos, ¿no ves? Entonces, x lo que se hacía es desigualar a mayor a 0, ¿no ves? ¿Sí o no? En este caso, fíjense, imaginaremos que esto es f de x nomás. F de x es igual a x más 1, ¿no ves? Entonces, como no hay ninguna restricción, ¿son todos reales o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, como son todos reales, esto pertenece, dice, pertenece a la función, al dominio de G, dice. El dominio de G es del 0